¿Estamos ante el inicio de una guerra económica que podría convertirse en conflicto militar abierto? La reciente decisión de 14 países occidentales de coordinar la detención de tanqueros rusos en el mar Báltico ha encendido todas las alarmas. No hablamos de otra sanción más. Esto es, en palabras de expertos, la legalización de un bloqueo marítimo contra Rusia, un paso que cambia por completo las reglas del juego en Europa del Norte. Piénsalo. Un acuerdo liderado por Londres y firmado por países como Alemania, Francia, Países Bajos y los principales actores del Báltico, autoriza a interceptar y detener cualquier tanquero ruso que apague su transpondedor, cambie de bandera o navegue sin seguro occidental. Y todo esto, fuera del marco de la ONU, apoyándose en conceptos como flota en la sombra, que ni siquiera existen en el derecho marítimo internacional. Es, en esencia, una vía extralegal que permite a Occidente controlar físicamente los movimientos del petróleo ruso, bajo el pretexto de la seguridad, pero con el claro objetivo de asfixiar económicamente a Moscú. El riesgo es enorme. Si Rusia no reacciona, podría perder su acceso estratégico al mar Báltico, quedando prácticamente cercada por un cerco hostil, y ver cómo su economía, ya golpeada por sanciones, sufre una herida mucho más profunda. El silencio del Kremlin ante las primeras detenciones fue, según varios analistas rusos, una oportunidad perdida que solo fortaleció la postura de la coalición occidental. Ahora, cada día que pasa sin respuesta, Moscú pierde no solo millones en ingresos, sino también prestigio internacional y capacidad de influir en el tablero europeo. Pero, ¿cómo llegamos a este momento crítico y qué mecanismos legales, o no tan legales, están detrás de esta nueva coalición? Para entenderlo, primero debemos desmenuzar la mecánica y la geopolítica de este bloqueo moderno. ¿Por qué el mar Báltico es tan vital para Rusia y por qué toda esta tensión explota justo ahora? Para entenderlo, hay que mirar la última declaración conjunta de Londres, que marca un antes y un después en la región. No estamos hablando de una simple ampliación de sanciones. El documento introduce criterios que permiten detener cualquier tanquero ruso en aguas del Báltico si apaga su transpondedor, cambia de bandera en mitad del trayecto o no cuenta con seguro de una compañía occidental. Bajo estos pretextos, cualquier buque sospechoso puede ser interceptado, sin importar que no exista una resolución de Naciones Unidas que lo respalde. Aquí aparece un término clave: flota en la sombra. Suena a amenaza fantasma, pero en realidad, este concepto no existe en el derecho marítimo internacional. Fue literalmente inventado para abrir una grieta legal por la que detener buques fuera de las sanciones formales. Es decir, estamos ante un mecanismo extralegal, diseñado para sortear las propias limitaciones del sistema internacional y quedarse a un paso de lo que jurídicamente sería un bloqueo militar. Pero, ¿quién está detrás de esta maniobra? No es una decisión aislada de Londres. 14 países, entre ellos el Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos, los escandinavos, los bálticos y Polonia, han conformado una coalición con intereses estratégicos muy claros en la región. Si miramos el mapa, el mar Báltico pasa de ser una vía abierta a convertirse en un espacio semicerrado, vigilado por actores que rodean a Rusia por casi todo su perímetro occidental. Y no es un capricho. Para Moscú, el Báltico es mucho más que un corredor marítimo. Es la arteria por la que salen enormes volúmenes de petróleo y derivados desde puertos clave como Primorsk, Ust-Luga o Kaliningrado. Los ingresos de estas exportaciones alimentan buena parte del presupuesto estatal ruso. Ahora, con este cerco geográfico y legal, el acceso de Rusia a los mercados europeos puede verse drásticamente limitado, haciendo cada operación más costosa, arriesgada y, en última instancia, peligrosa para cualquier naviera. Así, lo que se presenta como una simple cuestión de seguridad marítima es, en realidad, una ofensiva coordinada que amenaza con aislar a Rusia del corazón económico de Europa. Sin embargo, la verdadera dimensión del problema va mucho más allá de lo legal. Lo que se está gestando es un cambio radical en la dinámica del conflicto.
del juego diplomático a la presión física sobre los barcos rusos. ¿Por qué es tan peligroso este precedente? Porque Occidente ha cruzado un umbral que antes parecía impensable. Ya no se trata solo de sanciones económicas o restricciones burocráticas. Ahora hablamos de la intervención directa, de la detención de tanqueros rusos en el mar Báltico, algo que convierte la seguridad marítima en una excusa para una forma moderna de bloqueo. Es un salto cualitativo, donde la economía y la política dejan paso a una presión física y simbólica sobre el acceso de Rusia a sus rutas comerciales más estratégicas. La táctica es clara: hacer que el uso del Báltico por parte de Moscú sea tóxico, arriesgado y cada vez menos rentable. Cada detención de un tanquero supone millones en pérdidas y un mensaje contundente. Rusia ya no puede dar por sentada su conexión con Europa. El llamado bloqueo legal busca ahogar, lentamente, la capacidad rusa de exportar a Occidente, elevando los costes de transporte y seguros, y generando incertidumbre en los mercados energéticos globales. Los cálculos de los expertos son elocuentes. Casi un tercio del crudo y derivados rusos pasa por estos puertos. Si esta ruta se corta, Moscú tendría que buscar alternativas mucho más costosas y complicadas, como el Ártico o el Lejano Oriente. Frente a esto, la respuesta rusa ha sido, para muchos, desconcertante. Más allá de protestas diplomáticas y comunicados condenando el pirateo, el Kremlin no ha tomado medidas contundentes. Esta aparente pasividad es vista como una luz verde para que Occidente siga subiendo la apuesta, convencido de que Moscú no responderá de manera firme. Y aquí está el verdadero peligro. Cuanto más se normaliza la inacción, más se legitiman nuevas formas de intervención, y la capacidad de Rusia para disuadir futuras agresiones se debilita. Es la clásica espiral de escalada. Lo que hoy es la detención selectiva, mañana puede ser el bloqueo total. En este punto, el debate comienza a encenderse en Moscú. ¿Cómo debe responder Rusia ante este desafío? ¿Cuáles serían las consecuencias de pasar de las palabras a la acción? De eso hablaremos a continuación. ¿Puede Rusia aceptar este cerco o está obligada a responder con fuerza? Ese es el dilema que hoy sacude no solo al Kremlin, sino a toda la arquitectura de seguridad europea. Porque la realidad es clara. Rusia depende del mar Báltico para exportar entre el 25 y el 30% de sus hidrocarburos. Cada año, millones de toneladas de petróleo y derivados salen por estos puertos hacia Occidente. Bloquear o dificultar seriamente este canal supondría desviar el comercio ruso hacia rutas mucho más costosas e inciertas. Pensemos en alternativas. El Mar Negro está bajo el control de Turquía, y sus estrechos. La ruta ártica solo es viable parte del año, y el Lejano Oriente está a miles de kilómetros de los principales mercados europeos. Cada desvío implica mayores gastos, riesgos logísticos y obstáculos climáticos. El objetivo occidental no es cortar por completo el flujo de exportaciones rusas, sino hacerlas más caras, menos predecibles y, sobre todo, menos competitivas en el mercado global. Por cada barco detenido, las aseguradoras suben sus precios, los socios comerciales dudan, y trabajar con Rusia en la región báltica se convierte en un riesgo tóxico para cualquier empresa internacional. La justificación legal de esta coalición también marca un precedente preocupante. Occidente acusa a Moscú de interferir en sistemas de navegación satelital, presentando sus acciones como una simple defensa de la seguridad marítima. Sin pruebas claras, este argumento convierte a la víctima en agresora y le da a la coalición una coartada para actuar fuera del marco de la ONU. Es el viejo truco de legitimar medidas excepcionales bajo la bandera de la protección colectiva, cuando en realidad se avanza hacia la normalización de bloqueos económicos y marítimos. ¿Y qué sigue? Si Moscú no responde con firmeza, Occidente podría extender este método a otros mares, como el del norte, o incluso presionar a Turquía para aplicar estas mismas prácticas en el Mar Negro. La lógica es simple: aumentar la presión hasta forzar una reacción. Cada paso atrás de Moscú repercute en su prestigio, su economía
y su capacidad de proyectar poder marítimo. El recuerdo histórico pesa. Hace siglos, Pedro el Grande abrió la ventana a Europa para que Rusia fuera una potencia naval. Hoy, Occidente busca cerrarla de nuevo. Y cualquier error de cálculo puede llevar de las sanciones económicas a un enfrentamiento militar directo, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad europea y el estatus de Rusia como potencia marítima. Ante este panorama, ¿qué opciones de respuesta barajan los expertos rusos y por qué son tan controvertidas? ¿Basta la diplomacia o hace falta mostrar fuerza real? Aquí surge el gran dilema que enfrenta Moscú. En las últimas semanas, la presión para responder con dureza ha crecido tanto dentro como fuera de Rusia. Muchos expertos militares insisten en que ya no es suficiente limitarse a notas diplomáticas o protestas simbólicas. Proponen la creación inmediata de unidades de escolta armada para los tanqueros rusos, usando drones navales y torpedos de largo alcance. Todo con la intención de proteger los envíos de petróleo y gas y enviar un mensaje claro: cualquier ataque o detención tendrá consecuencias. La lógica detrás de esta estrategia es simple. La disuasión funciona solo cuando el adversario cree que estarás dispuesto a responder. Por eso, algunos defienden que Rusia debe declarar públicamente su disposición a usar la fuerza si la situación lo exige. Otros van más allá y sugieren medidas simétricas, como detener o inspeccionar barcos occidentales en aguas controladas por Moscú. Sería una respuesta ojo por ojo, transformando la presión occidental en un riesgo tangible para Europa y sus aliados. Sin embargo, dentro del propio Kremlin no hay consenso. Por un lado están los halcones, que exigen una reacción inmediata y enérgica. Del otro, los pragmáticos, que prefieren esperar, apostando a que las consecuencias económicas del bloqueo no serán tan graves como parece, o que aparecerán nuevas rutas alternativas. Algunos incluso confían en que los vientos políticos cambien en Occidente y la presión internacional disminuya. El problema es que la pasividad puede tener un precio altísimo. Si Rusia no responde con firmeza, corre el riesgo de que este bloqueo se prolongue y se endurezca, sentando un precedente que la dejaría aislada de Europa y debilitando su peso global. Pero una respuesta excesiva, demasiado agresiva, también podría escalar a un conflicto abierto, algo que pocos desean. Frente a este dilema, lo que decida Moscú en las próximas semanas puede cambiar el equilibrio del poder en la región y marcar el rumbo de la confrontación. La decisión de Moscú marcará el rumbo de la seguridad y la economía de toda Eurasia. Lo que está en juego no es solo el destino de unos cuantos barcos, sino el futuro del acceso ruso al comercio europeo, y con ello, su peso geopolítico en Occidente. En esta encrucijada, la pasividad no es una opción sin consecuencias. Si Rusia se limita a protestas diplomáticas, Occidente entenderá que puede seguir apretando la soga, endureciendo el bloqueo y empujando a Moscú hacia la irrelevancia regional. Pero si el Kremlin responde con medidas firmes, como el acompañamiento armado de sus tanqueros o una respuesta asimétrica en otros puntos clave, la situación podría escalar rápidamente, forzando a sus adversarios a elegir entre el retroceso o el riesgo de una confrontación real. No se trata simplemente de una disputa por el control marítimo en el Báltico. Es el inicio de una peligrosa tendencia donde las reglas internacionales son ignoradas y la fuerza prima sobre el derecho. Hoy, el mecanismo de detenciones de tanqueros rusos se presenta bajo el manto de la seguridad marítima, pero en esencia, estamos ante una forma moderna de bloqueo que busca asfixiar la economía rusa y debilitar su influencia. La historia es clara. Cuando un país evita defender sus intereses con determinación, sus rivales solo se envalentonan. Ahora, la pregunta crucial no es si la línea roja ha sido cruzada, sino cómo responderá Rusia ante ese hecho. ¿Tomará Moscú el riesgo de escalar para proteger sus rutas y su prestigio, o aceptará la presión y buscará rutas alternativas, asumiendo pérdidas estratégicas? Esto es más que una noticia. Es un llamado a la atención activa. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué camino crees que elegirá Rusia? ¿Y tú, qué harías en su lugar?
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo análisis para seguir de cerca este pulso que puede cambiar las reglas del juego global.